Bueno, para mí es muy importante y es mucho, porque yo creo que Cáritas es... Voy a empezar por la definición, digamos, oficial, ¿no?, que tenemos de Cáritas, que es mucho más que esto, pero voy a empezar por ella. Cáritas es el organismo oficial de la Iglesia, que expresa, organizada y visiblemente, el amor preferencial de Dios por los más pobres. Mirad, esta definición se la enseñamos a aquellas personas que tienen esa inquietud de ser voluntarias, pero no conocen Cáritas. Entonces, les damos esta definición. A partir de aquí podemos añadir muchas más cosas. Pero lo que esas personas tienen que tener claro, y por eso aquí también lo digo, que Cáritas es la Iglesia. Cáritas no es un grupo de personas que están ahí, y hago este gesto porque muchas veces el gesto de, bueno, esos son los de Cáritas. No, Cáritas somos todos los que nos sentimos comunidad, todos los que formamos parte de una comunidad. ¿Qué es Cáritas? Pues eso, el amor de Dios, el amor fraterno, que a través de unas acciones que llevan a cabo personas voluntarias, técnicos, trabajadores, a través de esas acciones consiguen transformar la sociedad y transformarnos a la vez a nosotros mismos. Con un estilo. ¿Cuál es el estilo de Cáritas? Pues no es la cantidad, tampoco la calidad, sino la calidez. Y ese estilo de Cáritas tiene un protagonismo que son los empobrecidos, los preferidos de Dios, al fin y al cabo. Como veis aquí en la diapositiva, creo que sí que se está viendo bien, pone ayudar, ayudarse. Cáritas no quiere solo ayudar, sino quiere ayudar a que esas personas que acuden a nosotros, a las Cáritas parroquiales, sientan que su presencia es importante para nosotros, que nosotros vamos a estar ahí. La palabra acompañamiento es una palabra que nos la vais a oír decir en Cáritas muchísimo, porque realmente es la labor que tiene Cáritas, acompañar a las personas, acompañar esos procesos que a veces, bueno, pues llevan un tiempo, a veces aquí nada es inmediato, no se trata de ayudar con cosas materiales, que es verdad que también hay que hacerlo, pero sino acompañar de una forma y saber que la persona es el centro de toda nuestra acción. La acción de Cáritas pone en el centro a las personas. ¿Qué hacemos en Cáritas? Bueno, mirad, antes de entrar en lo que hacemos, y lo voy a intentar resumir, veis aquí distintos logotipos que se han usado en distintas campañas y que también nos dicen mucho, ¿no?, porque son mensajes que queremos transmitir a la sociedad. Construimos una comunidad que sueña. Otro logotipo nos decía, tú tienes mucho que ver. Y ahí nos metemos todos los que formamos comunidad. Allí donde nos necesitas, abrimos camino a la esperanza. Otro mensaje nos decía, tiende tu mano y enrédate. Todos estos mensajes se envían para que la gente los vea, los lea y los sienta, los pase por la cabeza, los pase por el corazón, porque si a mí me dicen, tú tienes mucho que ver, ¿qué nos está diciendo? Pues que cada gesto que podemos hacer, que no hace falta hacer cosas grandes, sino que cada gesto que hacemos es importante, sobre todo para esas personas que acuden a nosotros. Y aquí sí, ¿qué hacemos en Cáritas? Aquí os muestro los distintos programas, también de forma muy resumida, ¿vale? Porque de alguna forma les tenemos que nombrar. Programas, proyectos, bueno, distintas áreas donde atendemos a las personas de una forma que ahora se dice mucho, de una forma que queremos que sea integral. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay personas que vienen buscando un empleo, pero no nos podemos quedar ahí en ayudarlas con ese empleo. Hay personas que vienen, pues personas mayores, el tema de la soledad, que les repercute mucho, pues no nos podemos quedar solo en decir, bueno, pues yo te acompaño 1 hora, 2 horas, 3 horas a la semana, sino que es mucho más. Y bueno, aquí están puestos los nombres de los programas. Infancia, Juventud y Familia. Pues como os podéis imaginar,
Este programa va dedicado a la infancia, a la juventud y a sus familias. La infancia, pues la infancia es algo muy importante. En este barrio en concreto tenemos que trabajar mucho desde los más pequeños, porque todo lo demás va a venir en la medida que esos niños van a seguir creciendo, van a ser jóvenes. Tenemos que procurar que no dejen el colegio, el instituto. Bueno, entonces, ¿qué se hace ahí? Pues trabajar con niños, desde niños de 6, 7, 8 años, jóvenes, y trabajar con las familias, porque hemos visto que realmente las familias lo es todo en un niño y en un joven. Luego hay un programa de mayores, donde, bueno, pues hemos visto que la soledad para ellos es algo muy... Es un drama, porque el tema de la soledad en las personas mayores hemos visto que es un drama. Entonces, bueno, pues tratamos de acompañarles pues de distintas maneras. Un acompañamiento pues en casa, un acompañamiento en talleres desde las parroquias, donde se juntan 30, 40, a veces hasta 60 personas mayores, y no es el ratito que se juntan, es el ratito de antes, hablan, se socializan, se quedan luego muchas veces a rezar el rosario, a la misa, a la Eucaristía de ese día en concreto. Bueno, es un día para ellos en los que bueno, pues salen de esa soledad que tienen. También se trabaja en residencias con personas mayores. Cáritas tiene 2 residencias. Y bueno, no voy a entrar ahora a hablar mucho de eso, simplemente hacer un repaso por los distintos programas. El programa de mujer, pues igual la problemática que hay en la mujer, de violencia, de embarazo en mujeres muy jóvenes y a veces menores, también con 2 residencias y una casa de acogida, y la franja que aparece ahí en rojo. Debajo tenemos empleo, economía solidaria. Empleo no es que busquemos trabajo, pero sí vamos a orientar y vamos a poner en contacto a personas que se han estado formando para luego conseguir un empleo. Atención primaria y animación comunitaria. Atención primaria a las personas que vienen a las parroquias, bueno, pues en situaciones de vulnerabilidad, a veces muy, muy serias, muy graves, muy complejas. Y ahí lo primero que hacemos es acogerles, acoger desde lo más profundo que tenemos los cristianos, que es desde ese amor fraterno que os comentaba antes. Que se sientan acogidos es lo primero, y a través de ahí pues es un trabajo en ese proceso de esa persona que tiene y que vamos a ir acompañando pues a lo largo del tiempo. Cooperación internacional. Pues nada, como decimos muchas veces, allí donde hay un obispo hay una Cáritas, y la cooperación que hacemos internacional, pues aquí Alberto sí sabe, ¿verdad?, en Puyo, y bueno, todas aquellas Cáritas que nos piden, que nos solicitan ayuda para los distintos desastres, entre comillas, vamos a poner, que vayan surgiendo. Y en la parte de arriba tenemos los 2 programas de personas sin hogar y adicciones y prisión. De personas sin hogar nos va a hablar Alberto de este programa, de cómo se trabaja, cómo se acompaña, cómo se acoge. Y bueno, pues el de adicciones y prisión, pues también hay un voluntariado, digamos, más experto, que tiene que tener una cierta formación, pues también un poco para acompañar estos procesos y estas personas. Y estos serían un poco los programas que hacemos desde Cáritas. Como os podéis imaginar, pues como cualquier otra entidad, pues hay unos servicios comunes de apoyo psicológico y emocional, de vivienda, un equipo que hay de desarrollo institucional, administración, informática y voz, de limpieza, servicios comunes que tiene Cáritas y que también son imprescindibles, porque también sin estas personas no se pueden desarrollar bien todos los distintos programas y las distintas acciones que desarrollamos. ¿Qué seguimos haciendo? Lo que os he comentado, acogida y acompañamiento. Esa sería la acción social de Cáritas. Animación comunitaria. Estamos convencidos de que una propuesta y otra forma de vivir es posible. Entonces, la animación comunitaria, como su propio nombre indica, pues trata de que esas comunidades animar
a acoger a los demás, a que seamos más, a que seamos equipo, a no individualizarnos, a no decir, pues yo aquí en mi parroquia, que seamos abiertos, que seamos gente que espera a los que vienen y acoge a los que vienen, pero que también salimos a su encuentro. El fomento del compartir, la comunicación de bienes. Pues, pues el dinero es necesario, pues a través de colectas, a través de donaciones, a través de donativos, bueno, pues eso inevitablemente, eso es necesario. Y la comunicación de bienes, pues también personas voluntarias que entregan su tiempo, a veces, iba a decir casi muy por encima de sus posibilidades, pero entregan muchas horas de su tiempo. Y luego nos parece algo fundamental también en Cáritas, pues el cuidado de las personas, de los voluntarios, de los agentes, de las personas participantes, y creemos muy necesaria la formación y el cultivo de la espiritualidad. La formación, como os podéis imaginar, pues esa nos va a abrir la mirada, porque el estar formado en temas de acción social aparte de que es necesaria, nos ayuda a construirnos y ver de una forma mucho más amplia qué estamos haciendo, qué estamos viviendo, cómo está el hermano, cómo están los demás. Porque si no, ya os digo, yo creo que eso ya es una opinión mía. A veces tendemos hacia ese individualismo y solo vemos esa pequeña parcela donde yo estoy, en mi parroquia, en mi barrio, a ver qué pasa aquí, pero no nos fijamos qué pasa unos kilómetros más adelante. Entonces, bueno, yo creo que la formación y ese cultivo de la espiritualidad es muy necesario para todas las personas que formamos la gran familia de Cáritas, que ya os digo, voluntariado, técnicos, todas las personas que nos sentimos iglesia, que nos sentimos comunidad. Bueno, y algo muy importante que también quiero decir es que el voluntariado es el pilar fundamental en Cáritas, ¿vale? Sin las personas voluntarias, pues bueno, los trabajadores trabajarían mucho, pero no llegaríamos a acompañar a tantas personas como lo hacemos. Y luego de la presentación que le pasé a Fernando, solo ha habido un dato que no ha dado, que me gusta darlo, y es: yo nací un 31 de diciembre y por eso me gusta el frío. Así le voy a empezar la presentación, no sé por qué no lo ha querido decir Fernando. Soy amante del frío, por eso me siento a gusto manejándome en el frío. Porque nací una noche vieja que mi abuela, en paz descanse, dice que había una niebla que no se veía ni la carretera. Entonces me gusta empezar por ahí presentándome porque no aporta nada, pero bueno, pues es una bueno, vamos al lío, comienza el desafío. Como Beatriz ya os ha hablado de Cáritas, yo dentro de Cáritas os voy a ahondar un poco más en el tema de las personas sin hogar. Sí que es importante que vosotros, como futuros sacerdotes, una de las cosas más arduas que vais a tener que hacer es que hasta la propia gente de iglesia no diga que Cáritas es una ONG, por favor, porque esto lo escuchamos mucho. Cáritas es una ONG. Como ha dicho muy bien Beatriz, es la acción sociocaritativa de la iglesia. Esa va a ser una de las labores, apuntando, porque lo vais a tener. Los chavales jóvenes van a decir que, en catequesis van a decir que Cáritas es una ONG, y esa es vuestra primera labor importante, que sepan que es la acción sociocaritativa de la iglesia. El programa de personas sin hogar, como su propio nombre indica, trabajamos con aquellas personas que no tienen un hogar. Hace tiempo eso se llamaba personas sin techo, pero luego se cambió el nombre de una manera acertada, porque nosotros no buscamos solo que las personas tengan un techo o una vivienda, sino que las personas tengan un hogar, ¿no? Porque dentro de esas personas sin hogar, a las que nosotros acompañamos, también tenemos personas que a lo mejor están en una habitación, en un piso compartido. Una persona con techo es una persona que duerme en un albergue municipal y, sin embargo, no tiene un hogar, con todo lo que eso supone, ¿no? Concretamente, nosotros tenemos 3 recursos. Tenemos una casa de acogida y unas viviendas tuteladas. Tenemos un centro de día para personas sin hogar y que además tienen un grave deterioro, ¿no? Porque lleva mucho tiempo en la calle, por las adicciones, por alguna enfermedad o por temas de salud mental. Y un tercer
centro de día que está aquí en la parte de atrás del seminario, en la que recibimos a un perfil más amplio. ¿Qué estamos viendo en este colectivo de personas sin hogar? Pues bueno, estamos viendo que cada vez, y los seminaristas de aquí de Valladolid que están colaborando con nosotros lo pueden ver, cada vez se va reduciendo la edad, cada vez vamos recibiendo gente más joven, gente de vuestras edades, por ejemplo. Cuando antes era 50, 60 años, vemos que eso se va reduciendo. Estamos viendo también que cada vez hay más mujeres. Siempre la mujer tiene una red social o hay un apoyo más fuerte, pero cada vez estamos empezando a ver más mujeres en la calle. Y después tenemos un problema serio de salud mental. Un problema de salud mental que se está generando y que va creando un grupo de personas sin hogar que muchas veces queda un poco ahí en el limbo. Y como nosotros decimos que desde la Iglesia tenemos que trabajar con los últimos y no atendidos, pues esto nos va interpelando un poco, ¿no? Porque, pues gracias a Dios, va habiendo otras entidades que también trabajan con personas sin hogar. Ese es un poco el perfil que nosotros vamos teniendo, ¿no? Os he puesto ahí esa foto. Estefanía era una mujer, una persona sin hogar que venía a nuestro centro. Esa foto la colocamos en el primer museo sin hogar del mundo que se hizo en Castilla y León, un trabajo conjunto de distintas diócesis, que pasó por la Catedral de Burgos, estuvo aquí en los Agustinos Filipinos, estuvo en la Catedral Vieja de Salamanca, estuvo en Palencia, estuvo en León, un trabajo muy bonito. Y quiero comentaros que había una sala en la que nosotros les preguntábamos que cómo creen que les ve la sociedad a ellos. Para nosotros era importante transmitir en ese museo cómo ve la gente o cómo se trata la realidad de las personas sin hogar. Ellos decían que sienten que la gente les mira con asco, ellos sienten que la gente piensa que son unos vagos, pero hubo un momento que dije, bueno, ¿y qué más cosas? ¿Cómo os ven los demás? Y Estefanía me dijo, Alberto, ¿cómo que cómo nos ven? Pero si es que no nos ven. Por eso hicimos esa foto. La gente se colocaba delante de esa foto y escuchaba en un audio frases que ellos nos habían dicho que escuchaban normalmente. Y para ella lo más fuerte es que resultaban invisibles. Y ella decía que eran invisibles. Y es verdad, nosotros lo vamos viendo. Son invisibles porque la gente pasa a su lado y hace como que no les ve. O no quiere que sus sobrinos, sus nietos, sus hijos les vean. Pero es que también son invisibles para la administración. Usted para pedir una ayuda tiene que estar empadronado y llevar empadronado 1 año. ¿Y dónde me empadrono si yo duermo debajo del puente? Son invisibles para los centros de salud. Hay personas con problemas serios de salud y que no pueden ser atendidos. Pues yo creo que es importante que hoy os quedéis que el colectivo de personas sin hogar es un colectivo muy invisible. Y es el colectivo, aquí me voy a permitir la licencia dentro de Cáritas, que ha tocado más fondo. O sea, la mayoría de las personas que vienen a nuestros centros son personas que un día de repente han dicho, hoy no tengo dónde dormir. Han tenido que buscar unos cartones y dormir en cualquier sitio. Más abajo que eso no se puede tocar. Aparte es un colectivo en el que entra salud mental, entra el tema de adicciones, ¿verdad, Maripaz? Con temas de todo tipo de consumos, temas de salud mental, pérdidas de redes sociales y familiares, la soledad, etc. Es un colectivo que tiene mucha chicha. Hay un viñetista que se llama Agustín de la Torre, es un sevillano. Os invito a que veáis sus viñetas. Y tuve una temporada que pude hacer con él unas viñetas que se llamaban Sobremesa Celestial, ¿no? Un día, tomando una cerveza, me imaginé que quizás en algún momento en el cielo, pues San Francisco y Dios hacen sobremesa y conversan un poco sobre cómo van las cosas, ¿no? Sobre cómo van los seminaristas, sobre cómo va el mundo, ¿no? Entonces en una de esas viñetas decía, ¿no? San Francisco, he escrito un artículo sobre la Jornada Mundial de los Pobres y no sé cómo titularlo. Y le dice Dios, ¿qué te parece, qué parte de Mateo 25 no habéis entendido? De Mateo 25, el versículo del 31 al 46, ¿no? Bueno, pues en las personas sin hogar
nuestro trabajo va un poco por ahí. Primero, la parte asistencial. Hace poco que ha estado Luis haciendo la visita pastoral, pues le decíamos, ¿no? Esa parte asistencial la tenemos que hacer, ¿no? Muchas veces nos da mucha caña a Cáritas de, es que solo hacéis una parte asistencial, hay que hacerla. Una persona que duerme debajo del puente, pues primero tendremos que dejar que tome algo caliente, ¿verdad, Gonzalo? Tendremos que dejar que se duche, que lave la ropa y a partir de ahí podemos trabajar. Pero es verdad que muchas veces la gente no conoce que Cáritas hace algo más, ¿no? Entonces, a toda esa parte asistencial está la parte del acompañamiento. La parte asistencial a nosotros nos sirve para acercarnos, para que la persona se sienta querida y desde ahí poder iniciar procesos para que tengan una vida más digna, que es lo que Dios quiere. ¿Vale? Entonces, ese es el principio. A partir de ahí hacemos un acompañamiento personal con procesos que son difíciles porque a veces avanzamos 3 casillas y volvemos a la casilla de salida. Pero bueno, si hay alguna entidad y si hay algún colectivo que tiene que dar más oportunidades que nunca, pues yo creo que es la Iglesia, ¿no? Entonces, con ellos tenemos que estar siempre y tener esa esperanza y confiar en que ellos son capaces, ¿eh? No es que nosotros salvemos a nadie, sino que nosotros simplemente acompañamos y vamos de su lado. Entonces, damos mucha importancia a ese proceso. Por la mañana es cuando tenemos todos los servicios y por la tarde tenemos actividades. Y os cuento, en este momento tenemos 4 actividades. Los lunes tenemos una experiencia que está llevando Anthony con un compañero, que es un grupo que llamamos Grupo Mesa Camilla, que es juntarnos con las personas sin hogar a reflexionar, tomando como base textos del Evangelio, ¿vale? Yo digo que durante mucho tiempo, por miedo a lo mejor hemos sido un poco peleles, y por pensar que nos iban a decir que éramos proselitistas, creo que hemos descuidado un poco esa parte espiritual de las personas sin hogar. Y como son personas como nosotros, pues tienen también esa dimensión. Y también es verdad que como cada vez vamos teniendo más personas latinas, pues hemos visto que había esa necesidad y esa demanda. Entonces, es un proyecto que lleva poco tiempo, pero que nos hace mucha ilusión el que ellos puedan compartir y alrededor de la mesa camilla y de un café, pues poder hablar de la vida y de sus cosas partiendo del Evangelio. Luego tenemos un taller de radio en el que hacemos un podcast que se llama Los Invisibles, que os invitaría a que todos lo escucharais, está en Spotify y en ebooks. Ponéis podcast Los Invisibles Cáritas y ahí lo escucháis. Y es un podcast que hacemos de manera participativa, que es otro de los conceptos que quiero que queden claro hoy. Llevamos desde el año 2022, en el programa de Personas sin Hogar, trabajamos desde la participación. Ya no hacemos ninguna actividad de sensibilización sobre la realidad de las personas sin hogar sin contar con ellos. Es un grupo que está formado por participantes, voluntarios y técnicos, de igual a igual. Antes todas las actividades, los técnicos, que éramos muy sabios y muy listos, pensábamos lo que había que hacer y hacíamos cosas muy bonitas. Pero no les preguntábamos a ellos qué es lo que querían hacer y qué es lo que querían contar. Es algo parecido a la sinodalidad, ¿no? Es escuchar. Yo digo que en Cáritas escuchamos mucho, pero a veces no hacemos mucho caso. Pero escuchar, tenemos mucha escucha. Pues con esto de la participación ahora ya empezamos a hacer caso, ¿no? Y la experiencia está siendo muy buena, porque las actividades de sensibilización tienen más fuerza, los chavales salen reforzados, se sienten más importantes, muestran su creatividad, que también pensamos que porque estén en la calle no lo tienen. Y yo os invito a que el día de mañana en vuestras parroquias o en vuestros lugares tengáis esa forma de trabajar. La participación desde abajo, contando con ellos en las decisiones, en la ejecución de las cosas, la realización de actividades, en todo. Y luego nos decía nuestro amigo Fernando, ¿cómo debe ser la labor del sacerdote en este ámbito concreto? Buena pregunta esta, ¿eh? Voy a contestarla, ¿eh? Espero no ser irreverente. Yo ponía aquí, creo que vosotros, como futuros sacerdotes, en todo este tema sociocaritativo tenéis que ser ejemplo y referente. Tenéis que ser los primeros que luchéis porque
vuestra parroquia o donde estéis, tenga este campo sociocaritativo. Y no porque haya que tenerlo, sino porque realmente creáis en ello. Tenéis que ser los primeros en dar ejemplo. No vale montar un grupo de Cáritas y allí se organicen y allí luchen. Hay que hacerse presente, hay que animarles, hay que saber cómo están y también de vez en cuando hay que tener ese contacto directo. Tenéis que trabajaros el tema de los benefactores, machos. Como decía Beatriz, la acción social necesita dinero y eso hay que trabajárselo. Tenéis que trabajar el tema de los voluntarios. Y los voluntarios no simplemente es llegar un día a misa y decir a ver quién quiere, sino que hay que elegir bien, hay que formar a esas personas, hay que acompañarlas y hay que darle su importancia, ¿vale? Porque la labor sociocaritativa es dura, no lo vamos a negar. Y en vuestras homilías, yo creo que tenéis que dar caña en este tema. ¿Para qué? No para reñir a la gente, no para que la gente se sienta culpable, sino para que las personas cuando salga por la puerta de la iglesia sienta que en su día a día puede mostrar otra realidad de las pobrezas. Es que eso parece una tontería, pero si yo consigo que una persona mire a las personas de la calle de distinta manera, a esa persona que duerme al lado de su casa, al lado del colegio de su nieto o tal, estamos haciendo muchísimo. Y eso vosotros lo podéis hacer, porque tenéis un público que os va a escuchar, pero hay que hacerlo con cariño, hay que hacerlo con cercanía y sin reñir a la gente. Todo esto que os digo no es fácil, pero yo ponía aquí, lo tenéis que rezar mucho. Aquí la oración os tiene que echar una mano. Aquí el rosario, los Padres Nuestros y todos esos ratos de silencio, tenéis que decir, Señor, dame fuerzas para tener unas buenas misas, para tener una buena catequesis, pero también para tener una buena labor allí donde yo esté con los más pobres. Porque esta tercera pata no puede fallar y muchas veces es la que dejamos ahí un poco. Y termino. Otro viñetista genial, Cortés, que también invito. Todo esto tenemos que hacerlo con risas y con alegría. Ahora que estamos también en Cuaresma y el Evangelio nos recuerda, no tiene que ser ningún sufrimiento, ninguna carga para nosotros trabajar con los más pobres, sino que al contrario tiene que ser un momento de alegría, de satisfacción, de plenitud y de todo. Por eso, de parte de Jesús resucitado, que os riáis con más ganas y más veces. Gracias. Mi nombre es Susana, como os ha presentado antes Fernando, soy educadora social y vengo de la Fundación La Merced Migraciones, fundación que arrancó hace muchos años a través de la Orden de la Merced, de los Padres Mercedarios, que aquí en Valladolid están ubicados en muchas ciudades de España, pero aquí en Valladolid están ubicados en el barrio de la Victoria, en la parroquia Nuestra Señora de la Merced, ¿vale? Los Padres Mercedarios hace muchos años, más de 800 de su creación, tomaron por lema, ya cuando San Pedro Nolasco arrancó todo en Barcelona, redimir al cautivo. Ese es su carisma. Y los cautivos van evolucionando a lo largo de mucho tiempo y en su momento rescataban a los cristianos y demás, como podéis saber en la historia, pero a lo largo... Pon la que quieras, Alberto. No, es que vibra. Que vibra, pues nada, quítalo. A lo largo del... Quítala. A lo largo de todos los años, las cautividades han ido cambiando. Y en el día de hoy, en esta época que nos toca vivir, sabéis que el tema de los migrantes está a la orden del día en todos los telediarios y en todas las noticias. Nosotros trabajamos con personas migrantes que llegan a España, bueno, pues os diría que como veis en el telediario, pero a veces no es así, que llegan a España de manera irregular, que no ilegal, vamos a ver si hablamos con propiedad, que no ilegal porque no han cometido ningún delito, porque no está estipulado en ningún sitio que sea un delito entrar en un país sin una documentación regulada, eso no es un delito. Luego pueden suceder muchas otras cosas que sí lo son, pero esa no la es, a lo cual son personas
irregulares que tienen que conseguir regularizar su documentación en España. Llegan a través de valla o de patera, en este caso ya casi siempre en patera porque todo va cambiando y las rutas, y yo podría tener mucho más tiempo, explicaría un montón de historias y camino, pero a lo que quiero llegar y transmitir es que trabajamos con personas, ¿vale? No nos importa el color de la piel, no nos importa el país del que vengan, no nos importa la religión a la que pertenezcan, porque aunque nosotros seamos cristianos y vivamos el Evangelio y llevemos el Evangelio en el día a día y en nuestro trabajo, en su mayoría son musulmanes, porque vienen de países africanos y son musulmanes. Pero yo se lo digo a ellos muchas veces, al final rezamos al mismo Dios. Y estamos aquí para compartir y para acompañar y para educar en la integración, como decía ella, en una educación integral en higiene, en alimentación, en hábitos, en habilidades sociales, en enseñarles cómo vivimos aquí, en cómo aprender de ellos, porque esto no es solo para ellos, sino que es enriquecedor para nosotros como personas. Porque aprendemos a veces muchos valores que por estas tierras se habían olvidado, de familia y de experiencias y de vida que ellos nos transmiten, y eso es lo bueno y lo enriquecedor de convivir. Os podría dar miles de datos. La Fundación La Merced Migraciones tiene en España en 6 comunidades, Madrid 12 pisos, trabajamos también con cautivos en prisiones en la Comunidad Valenciana. Quiero decir que me podría centrar en dar así datos, pero quería transmitir más el trabajo con la persona, el acompañar a personas que han salido de sus países por circunstancias que podríamos estar analizando muchísimo, y os contaría muchísimas historias, pero que han llegado a nuestra realidad, que han llegado de manera pues muy dura, porque es verdad que han cambiado mucho las rutas, y ahora vienen, sobre todo, que eso sí que desde la zona de Senegal, y pasan 8 y 9 días en patera. Últimamente estamos recibiendo chicos que yo nunca había curado heridas de patera como se están curando ahora, por ejemplo, pero no solo físicas, que también, sino la mochila que traen detrás y a la que hay que acompañar. Como decía Alberto, que debe ser la labor del sacerdote, acompañar al pobre de los pobres, al pobre que ha dejado todo para poder buscar una vida mejor, y ahí sí que hay que meter el Evangelio en vena. Porque esa persona llega, se ha jugado la vida, y como ellos dicen, que no saben nadar, pero como ellos dicen, cuando les preguntas, ¿y qué pensabas en la patera? O llego o muero. Y a partir de ahí arrancar de nuevo con esa persona a caminar en el día a día, en que aprendan el idioma y las clases y el idioma, porque a veces no, siempre cuando llegan no nos entendemos, pero trabajamos con la persona. Y si yo les digo así, y si yo les digo así, y si yo les digo hago así, a que me habéis entendido, pues ellos también. Y el estar ahí hombro con hombro, día con día, cuando tienen una sonrisa, cuando una madre vuelve a saber que siguen vivos, que es una labor, y que luego viene lo paralelo que se llama regularizar documentación, ir a embajadas, conseguir actas de nacimiento, y la burocracia y el espera y la administración, y que luego están regularizados y trabajando y cotizando y quitando y levantando muchos trabajos de nuestro país, que pues muchas cosas que podemos tener, bueno, es que me caliento un poco, para tapar bocas, no quería decir yo muchas expresiones así, pero para tapar bocas cuando dicen que vienen a quitarnos el trabajo o historias así, sino que hay que darle la vuelta y hay que explicar que las personas vienen y enriquecemos, y que la diversidad cultural, incluso en las religiones, es lo que nos hace ricos como sociedad, y el acompañar a esas personas en el día a día. Nosotros en Valladolid llevamos 9 años, más de 9 años, arrancamos con 7 plazas en un piso de acogida, conviviendo con los novicios mercedarios y con los padres mercedarios en la calle Saturno, y ahora mismo tenemos 4 pisos de acogida, más de casi 30 plazas, un local que atendemos a gente externa, también a mujeres. Pero al final todos se sienten chicos de la Merced, no han conocido otra cosa desde que han llegado aquí, que se les ha apoyado,
y muchos siguen estando bajo el paraguas de la fundación. No dejan de ser, ellos viven independientes, trabajan, no se han ido a Valladolid, incluso algunos tienen sus propias familias, pero como ellos dicen, han vivido desde que han llegado, que pensaban que llegar ya era lograrlo todo y no, luego han descubierto que tenían que trabajar durante X tiempo el idioma y muchas otras cosas para poder llegar a lograr todo lo que han logrado después, para poder ayudar un poco a sus familias, pero al final somos su familia, ¿vale? Entonces ahí es donde está el Evangelio llevado a su máxima expresión, ¿vale? Muchos de ellos pues no tenemos el 100%, esto también hay que decirlo, no tenemos el 100% de éxito, porque muchas personas vienen y a veces somos un mero paso, porque su familia le dice que tiene que ir a Francia, o porque decide ir a Francia o a Bélgica por idioma y demás, y su migración no acaba aquí, ¿vale? Pero el poco tiempo, nosotros eso no lo decidimos, son mayores de edad, el poco tiempo que estén con nosotros, que dejemos un poco de huella, porque es verdad que parece que no, pero quien siembra recoge, y hay que sembrar, porque el trabajo no es inmediato, la respuesta no es inmediata. Cuando tú ya llevas con un chico que conoces, que está trabajando y viene y te cuenta cosas, dices, ahora sí tengo la respuesta, yo aquello que sembré tengo recompensa. Entonces hay que sembrar, porque al final, bueno, pues no todos, algunos se van a Francia, hay unas normas, como en todas las casas, como en todos los sitios donde convivimos, unos horarios, una disciplina, y hay que cumplirlas. Bueno, yo creo que esa organización, tienen que aprender a vivir dentro de esa organización, y a veces no las cumplen, y a veces hay que decir, este no es tu sitio, esto no es donde tú encajas, y es duro, pero a veces hay que decirlo. Cuando no se cumple, pues hay gente que no cumple en muchos sitios, aquí, allí y en todos los lados. ¿Me explico? Bueno, la verdad es que yo siempre digo, como dice Alberto, que cuando son invisibles, la gente que no tiene hogar, aquí sí que tienen hogar, porque tenemos una atención de cubrir las necesidades básicas, alimentación, higiene, ropa y demás, pero es verdad que muchos viven, bueno, pues, ¿qué os voy a contar, no? Momentos de racismo. Le han vivido por el camino, que no ha sido nada fácil también, le han vivido por el camino y le viven en el día a día. Entonces yo siempre pienso en aquel círculo que dice que es la persona entera, y así una pequeña franja de un pastel que dice, eso es lo que conoces de esa persona y el resto no la conoces. O sea que no juzguemos al que tenemos al lado por un poquito de cosas que conozcamos, ¿vale? La Merced Migraciones tenemos en toda España, voy dando así datos entre experiencias, más de 100 plazas con chicos. No tenemos nunca grandes centros, como podéis escuchar, sí que nos lo han ofrecido a través del Ministerio de Grandes Centros, pero como fundación y como carisma de Redimir al Cautivo pensamos que hay que trabajar con la persona más de tú a tú, más cercanamente, y nuestra casa que tiene más plazas es la de Málaga, que tiene 15 plazas, porque en ese tipo de trabajo cercano y pequeño, que parece que no, pero se hace labor, conoces a la persona, la miras, la ves, sabes si tiene un día bueno o no le tiene, sabes si te tienes que sentar con él o echarle la mano por el hombro porque tienes que acompañar, o porque ha tenido un mal día, o porque tú le tienes y él te viene y te dice no sé qué y te hace reír, o... Me explico, cuando luchamos por no tener esos macrocentros que al final no vale que sean números. Está la persona y la cercanía. Llevamos durante 2 cursos conviviendo con los novicios mercedarios que están por ahí. Tenemos la suerte que también todos son africanos. Entonces la casa se ha vuelto una locura en estos 2 últimos años. Una negrura total. Yo soy la... Bueno, menos el padre José Ignacio y yo, los demás son todos negros. Entonces, se ríen por ahí, es verdad, Luis. Pero es una diversidad de chicos africanos que sus llegadas han sido de diferentes maneras, que unos han venido en patera y otros han venido en avión, que unos son cristianos y otros son musulmanes, pero que todos son jóvenes que juegan juntos al fútbol,
que han tenido diferentes caminos, porque estos han tenido unos estudios, saben leer, escribir, por otro lado no han tenido infancia. Estamos con los cuadernos de Rubio, estos de aprender a leer y a hacer la letra y aprender a escribir. Entonces, bueno, eso enriquece ya dentro de la propia casa. Eso es una gozada. En la comida nos juntamos 22 personas, por ejemplo, y hay 8 nacionalidades. Ya son los novicios de 6, hay 5 nacionalidades. Entonces, un día se bendice la mesa en cristiano y otro en musulmán. No entendemos nada, pero al final, pues que nos aproveche. Me explico, quiero decir, esa riqueza y ese respeto que cuando vienen a veces en nuestra casa, por eso quiero decir que siempre nos definimos como una casa de puertas abiertas al mundo. En una casa que a veces vas a recoger a la persona que no conoces, porque el ministerio te manda un nombre, un apellido, un NIE en un Excel, y tú vas a recoger a esa persona y no conoces nada más de ella. Y a partir de ahí arranca un camino y una experiencia junto a esa persona que tienes que hacer una acogida. Es verdad que muchas veces muchos de los chicos que han hecho el camino les vienen a acoger, porque es más fácil que se lo cuente alguien de tú a tú que no una loca que empieza a hablar ahí y de esta, ¿dónde me mete? En una iglesia y yo soy musulmán. Pero el respeto está porque en nuestra iglesia hay catequesis, hay grupos de mayores, hay grupos de Cáritas, de parroquial. Los domingos en el Bocata Solidario han bajado todos los chicos de la fundación. Quiero decir, se ha compartido, se ha convivido. En el pasillo donde viven y demás, pues hay una Virgen de la Merced, en el comedor, en no sé qué, no hay ningún problema. Y ellos ahora que están en Ramadán se levantan a sus horas, comen a sus horas, no hacen ruido porque hay mucha gente durmiendo. El respeto, mientras exista la palabra respeto, la convivencia funciona. Pero claro, hay que tenerla. Y hay que ir trabajando en la cercanía y en el día a día. Quiero decir que como sacerdotes y como vivencia, como decía Alberto también, tenéis la voz muchas veces para poder transmitir a muchas personas, o la vais a tener cuando subáis en las homilías, a transmitir a muchas personas que en el día a día y en la cercanía a las personas y en el poder abrir el trabajo y la convivencia y la mezcla y la diversidad, que es enriquecedor, que es muy positivo, que el que siembra cosecha. Estoy viendo caras así como de... Pero de verdad, que el que siembra cosecha. ¿A que sí? ¿Cuánto tiempo me queda? Porque puedo seguir contando. 20 segundos. Bueno, pues 20 segundos. Bueno, pues nada, que espero que os haya quedado ahí un pequeño chic de pensar en esas personas migrantes que vienen con una mochila impresionante, que es verdad que cada vez también estamos viendo más temas de salud mental, que vienen con una mochila de vivencias que como arañes un poco tela marinera, y que todo eso hay que trabajarlo con ellos, no solo darles regularizaciones y papeles, que hay que trabajar en la cercanía del día a día con la persona. Sí. Un placer estar aquí, rodeada de antiguos alumnos, algunos, de don Luis, por supuesto, de Fernando, de los compañeros de mesa, Beatriz, Susana, Alberto, y de compartir la pequeña experiencia de la Fundación Aldaba y de Proyecto Hombre aquí en Valladolid. Siguiendo un poquito las preguntas, independientemente de que luego que habrá un turno de coloquio, pues si queréis saber algo más concreto, pues hablamos de lo que consideremos. La primera pregunta decía historia, sentido, identidad de la entidad en la que te encuentras. La peculiaridad de Proyecto Hombre, sabéis que tradicionalmente es esto lo tenemos que hablar, Alberto, esto de Cáritas es la acción caritativa de la Iglesia, pero no es una ONG. Esto lo tenemos que hablar luego en el café, ¿vale? Tú y yo, ¿vale? Podéis escuchar, bueno. ¿Sabes? Esto, bueno, más allá de la broma, ¿no? La Fundación Aldaba nace como una entidad sin ánimo de lucro con una misión muy concreta, que es dar respuesta, responder a todas aquellas personas y familias que tienen, que lo están pasando mal debido al consumo de sustancias.
Ciertamente el consumo de drogas ha sufrido en España, vamos a hablar, luego si queréis hablamos en otros países, pero bueno, de momento en España, una evolución muy importante desde aquella, don Luis, hablamos de aquella pandemia de la heroína y del SIDA, y me he dado cuenta no hace demasiado tiempo que esta gente tan joven no sabe de qué estamos hablando. Bueno, pues allá por los 70, por los 80, y de esto nuestro querido don Luis sabe mucho, ¿no? Pues hubo una epidemia del consumo de heroína en España y en otros países, y muchos jóvenes empezaron a morir sin que se supiera muy bien qué pasaba, y empezaron a transmitirse el SIDA, que era una enfermedad que provocaba una depresión del sistema inmunitario, ¿no? De aquella no había recursos, de aquella no se sabía qué pasaba, no había respuesta institucional, y empezaron a moverse las primeras asociaciones de padres y madres que, viendo morir a sus hijos en unas condiciones de lo más dramáticas, decían, hay que hacer algo por esta gente, ¿no? Estamos hablando de los 70, quizás, 70, 80, perdón, 80 en España, va. Y Proyecto Hombre nace en ese entorno, nace de la mano de una congregación religiosa, de los pavonianos, que son italianos, que se forman en Italia y que vienen a España, concretamente a Madrid, y ponen en marcha el primer centro de Proyecto Hombre en España, vinculado a toda esta gente que andaba por las calles pues con un aspecto de lo más desolador, ¿no? Desde entonces hasta ahora, la realidad, el perfil, las respuestas asistenciales, el imaginario social, digamos, también, de toda esta problemática ha evolucionado muchísimo, ¿vale? Ahora hablar de drogodependencia significa hablar de drogas, perdón, de dependencia sin sustancia también, de dependencias a las redes sociales, a los móviles, a la pornografía, a los juegos, a las compras, además de todo lo que es la problemática del consumo de drogas legales e ilegales. ¿Y por qué subrayo lo de legales? Porque el alcohol también es una droga, ¿vale? Y ha cambiado también la legislación y ha evolucionado, y hemos tomado consciente que detrás de la problemática del consumo de sustancias y de los usos abusivos de Internet, etcétera, hay grandes poderes económicos que van a hacer lo posible por adictarnos, como dice uno de mis hijos, ¿no? Esto es adictivo, y adictarnos, y me adicto y tal. Y están creadas para esto, o sea, las redes sociales están creadas para que pasemos el mayor tiempo posible vinculados a ellas, ¿eh? Y hay verdaderos genios intentando y consiguiendo que haya mucha gente que se adicte, ¿vale? Las respuestas asistenciales hoy son de todo tipo, ¿vale? La percepción del consumo es muy relativa. ¿Por qué? Porque apenas tiene impacto social. O sea, realmente los movimientos sociales, sobre todo, o muchas de las veces, ¿no?, reaccionan cuando lo sufren, o sea, cuando tengo el problema cerca. Pero cuando la cosa está más o menos estabilizada, tolerada, normalizada, etcétera, pues no hay demasiada respuesta. Y hoy en día la problemática de las drogas, que sigue afectando a un número importante de personas, tanto jóvenes como menores, y vamos a poner un especial acento, que los compañeros habéis mencionado en algún momento, ¿no?, a la mujer, pero vamos a poner un especial acento en lo que es la problemática vinculada con la mujer, que tiene un elemento de exclusión, de vulnerabilidad y de riesgo aún mayor, tanto en pobreza, tanto en... Me atrevo, precisamente porque están aquí Susana y Beatriz y Alberto, tanto cuando hablamos de pobreza, cuando hablamos de salud mental, cuando hablamos de migración. O sea, si hablamos de salud mental, pobreza, inmigración y mujer, estamos hablando de un punto más de vulnerabilidad y riesgo. ¿Estáis de acuerdo conmigo, no? Vale. Pues me centro ya en las preguntas que nos ha pasado Fernando. La primera era que... ¿Cuál es? A ver, se me va la... Bueno, la Fundación Aldaba es la entidad jurídica que soporta el funcionamiento de Proyecto Hombre aquí en Valladolid. Bueno, está constituida por 7 congregaciones religiosas, con apoyo de otras entidades religiosas y también, por supuesto, de la Iglesia diocesana, digamos, ¿no? Y se fundó aquí en Valladolid en el 96 para poner en marcha Proyecto Hombre. Y justamente el año pasado yo le dije a los patronos que después de 30 años sigue dando sentido a vuestro apoyo a Proyecto Hombre. Y esto fue lo que contestaron. Entonces yo, pues lo he traído. Lo iba a haber leído aquí, pero me he equivocado de memoria, así que lo tengo que leer ahí.
A ver si soy capaz de verlo bien. Bien. David Álvarez Cineira, lo conoceréis alguno porque es el actual director del Centro de Estudios Teológicos, es agustino filipino y es la persona que representa a los agustinos filipinos en la Fundación. Y dice: la misión de PH, centrada en la dignidad, el cambio personal y la integración, se refleja en el carisma agustiniano a través de la interioridad y la comunidad. Ambos comparten la convicción de que toda persona puede transformarse desde dentro. Proyecto Hombre acompaña este viaje interior entre las personas en situación de vulnerabilidad, ayudándolas a reencontrarse con su dignidad. Las comunidades agustinianas y terapéuticas, y las terapéuticas son espacios de acogida, encuentro, apoyo, crecimiento, caracterizados por el compartir y una entrega profesional y humana al servicio de quienes más lo necesitan. Luis Gallardo es carmelita, es el representante de los carmelitas, calzados, no se lo digas, que me he equivocado. De los que además está malito ahora, ¿no? No dices nada, vale. Bueno, porque llevan 30 años y son, o sea, es la entidad a la que yo reporto. O sea, yo llevo la dirección general del programa y la entidad que me autoriza, que me acompaña y a la que reporto es la Fundación Aldaba. Estos son mis jefes, tengo 7 jefes con 7 carismas distintos, ¿eh? Con lo cual, gran parte de lo mejor de mí está relacionado con mi vida en Proyecto Hombre y con las personas que me han acompañado, ¿vale? Bueno, los carmelitas, somos conscientes de que el concilio nos impuso de tener una mirada introspectiva de nuestras órdenes religiosas y abrirnos a una realidad dolorosa de sufrimiento de nuestro mundo. La verdad es que es muy bonito, ¿eh? La vivencia del encuentro con Cristo nos catapultó a salir de nuestras seguridades y descubrir su presencia entre los pobres, marginados y dependientes. Es a través de ellos que descubrimos el gran tesoro, la gran riqueza de la presencia del amor sin límites de Cristo. Se nos plantea vivir nuestro carisma, pero en medio de ello sentir como propias las dolencias de nuestro mundo. Vale. José María Lana Arcibu es capuchino, ¿vale? Es el actual ecónomo de los capuchinos y es también patrón. Y dice: Fundación Aldaba lleva muchos años atendiendo, ayudando a sanar, posibilitando reinserciones sociales y laborales de muchas personas tocadas por las adicciones y otra serie de pobrezas. Los franciscanos capuchinos tenemos como misión el servicio a los más pobres, enfermos, marginados, a ejemplo de Jesús de Nazaret y Francisco de Asís. Desde aquí se entiende, bueno, ya lo acabáis de ver, es que si nos hace un poco pesado. Vale. Los hermanos de la Salle. José Carlos García Moreno, otro patrón. Fundación Aldaba, a lo largo de casi 30 años, sigue cumpliendo sus fines de prevención, rehabilitación de dependencias, ludopatías. La institución tiene como fin y misión procurar una educación humana y cristiana a los niños y jóvenes, particularmente a los pobres. Y en su directorio se recoge que las instituciones de La Salle se preocupan en primer lugar por las necesidades educativas, etc. Bueno, ya lo estáis leyendo. Paso a las otras dos. Venga. Tenemos ahí a los dominicos, ¿vale? Salustiano Mateos nos dijo que es otro patrono actual, dice: la fidelidad a su misión permanece viva, lo manifiestan los que se han beneficiado y se están beneficiando de su labor. Estar con los necesitados y aquellos que viven en descarte es evangélico. Encaja en nuestra visión. Santo Domingo lo expresaba en aquel lamento de oración: ¿qué será de los pobres pecadores? Bueno. Los salesianos, Chema Blanco, como salesiano me llena de alegría comprobar el gran desarrollo, bla, 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 al servicio de la prevención y la atención a las personas. Seguimos colaborando para que este sueño continúe, como parte también del carisma de Don Bosco, en favor de la juventud más necesitada. Enhorabuena a todas las personas, etc. Vale. Sí, ya. Vale. Bueno, y por último, pues tenemos a San Beato. Dice: hace 30 años nos unimos a Proyecto Hombre porque nuestra misión se encarna en una acción que es participación en la vida de los hombres de nuestro tiempo y nos induce a crear con ellos nuevas condiciones de vida, signos del reino futuro. Bueno, lo he dicho a continuación y esta es una foto, pues una de las fotos de la reunión del patronato y a lo mejor aquí conocéis a algunas de las personas que están por ahí, ¿vale? Esta es la entidad que ha hecho posible que Proyecto Hombre en Valladolid se desarrolle, ¿vale? Muy bien. Pues nada, esto es un poco la primera pregunta. Bueno, la labor la he explicado un poquitín al principio. O sea, trabajamos el problema del consumo de drogas, pero con ese amplio espectro. Consumo de drogas legales, consumo de drogas ilegales, adicciones sin sustancia o comportamentales que se llaman, y con adultos y con jóvenes.
Cuando hablamos de jóvenes estamos hablando de menores de 21 años, ¿vale? Hijos, chicos, chicas de familias bastante normalizadas que tienen una problemática muy compleja, donde variables como el consumo de sustancias, la violencia dentro del entorno familiar, las conductas autolíticas, las ideaciones suicidas, esto conecta también con la salud mental que aquí se hablaba, la adicción a las tecnologías, la dificultad para relacionarse, la falta de sentido de la vida, de alguna manera, ¿no? Que está ahí como en la base de todas las personas que tienen problemáticas de consumo de sustancias, porque en el fondo consumir una sustancia de una manera o de otra es buscar algo que me saque de mi centro, que me saque de la relación conmigo mismo, con el otro y con el mundo, y me introduzca en un mundo de avatares, de sueños, de likes, pero que tiene muy poco que ver con lo real, ¿vale? Y a eso nos dedicamos, ¿vale? Fundamentalmente. Hace poco, por eso ponía especial atención, pues hemos abierto un centro específico que trabaja con mujeres víctimas de violencia de género consumidoras de drogas. Y llevamos como 4 o 5 años trabajando intensamente en todo lo que es la perspectiva de género. Es decir, hombres y mujeres somos iguales, ontológicamente iguales, iguales en derechos, iguales en dignidad, iguales en responsabilidades, pero somos diferentes también, ¿vale? Y esta es una de las cosas que la última pregunta yo me atreveré a deciros cuando vosotros ejerzáis o lleguéis a ejercer vuestro ministerio, ¿no? Que tengáis en cuenta que no va a ser igual acompañar a un hombre que acompañar a una mujer. Y para esto la psicología y las profesoras de psicología hacemos buena labor. ¿Os ha dicho Fernando que soy profesora de psicología en el Centro de Estudios Teológicos? Bueno, ¿no os lo ha dicho, Fernando? ¿No has dicho esto? Mi asignatura es muy pequeñita, ¿eh? ¿Qué dices? Ah, lo he dicho. Mi asignatura es una María, digamos, casi, ¿no? Pero, bueno. Bueno, lo que quiero decir es que es pequeña, pero que es tan importante, y aprovecho este foro, no tanto para venderme yo, para nada, ¿no? Pero sí para decir que es muy importante conocer un poco cómo funciona la mente humana, cómo podemos influir, cómo estamos nosotros en relación a la línea base de normalidad, ¿vale? Porque no vamos a poder acompañar, no vamos a poder, ¿cómo se dice?, asesorar, no vamos a poder ayudar a nadie en ningún tema que nosotros no tengamos mínimamente trabajado, elaborado, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que a veces este campo en concreto que convendría un poquito reforzarlo, ¿vale? ¿Por qué pregunta voy, Fernando? Ayúdame, anda. La última. Ya voy por la tercera, vale. Pues entonces, en relación a la tercera, me voy a apuntar. Aquí había alguna nota más, ¿no? ¿Cómo debe ser la labor del sacerdote en este ámbito? Que desde mi humilde opinión y desde lo que he aprendido también de compañeros vuestros, a los que he tenido el privilegio de trabajar con ellos la psicología general, ¿no? Yo creo que la labor es la primera, por supuesto, humanizar y dignificar. Humanizar y dignificar. Y eso significa que el contacto con el otro, el piel a piel, no me incomode. Y no es fácil trabajar con personas en riesgo de exclusión, con personas en situación de vulnerabilidad, con personas que tienen un aspecto poco agradable, morenas o no morenas, o como decías tú, oscuras, me da lo mismo, o de calle, no, ¿perdona? Negros como el tizón, o chinos o naranjas, me da igual, pero si uno no se adiestra en esto, al final tendemos a estar con aquellas personas que nos resultan más agradables. El contacto con la pobreza, quizás porque lo que nos remueve, ¿vale?, con el pobre, con los pobres, con las personas que tienen problemas de salud mental, no es fácil, ¿eh? Y esa es, en mi opinión, vuestro principal compromiso, el otro, ¿vale? Vais a tener, esto yo se lo he dicho a mis alumnos, ¿verdad? Algunos van a decir, sí, pesada. Vais a tener la posibilidad de influir en el otro. Yo me imagino, ¿no?, en la trinchera de vuestras parroquias, acogiendo a alguien que viene medio a oscuras, buscando vuestra ayuda porque tiene algo que le pesa más que su propia vida.
y os lo va a contar a vosotros por el mero hecho de que sois sacerdotes. A lo mejor no habéis tenido ni siquiera que ganaros el respeto de esa persona, pero saben que está el párroco X o Y o Z en tal sitio y van y hablan de lo que sea. Y tenéis la posibilidad de influir ahí. Esto es una gran responsabilidad, es casi, bueno, es más responsabilidad, diría yo, que los políticos que deciden a qué dedican el dinero, ¿vale? Tenéis que saber manejar esto, tenéis que saber estar al lado de esa persona y tenéis que conseguir que si esa persona ha entrado con un nivel de bienestar 1/10, salga con un nivel al menos 2/10. O sea, que esa persona salga un poco mejor que cuando entró. ¿Cómo hacemos esto? Pues es complicado a veces, ¿vale? Porque hay temas fáciles y otros que no lo son. Y algunos de los que no lo son, muchos de los que no lo son, os van a llegar. Porque el secreto de confesión es como una especie de salvaguarda, ¿no? En casos de extremada sensibilidad. Y para influir adecuadamente tenéis que estar formados, ¿vale? Yo hablaba con los alumnos, a ver, un caso de violencia de género, ahora que os hablaba, es igual acompañar al hombre violento que le dice, ay padre, no me di cuenta pero se me escapó, porque es que mi mujer no sé qué, que a la mujer que llega y dice, ay padre, mi marido me pega, ¿es lo mismo? No, ¿vale? Esto desde el punto de vista del género, pero desde el punto de vista del hecho en sí, estamos hablando de situaciones de mucho impacto, ¿eh? Y que generan en la vida de las personas un nivel de sufrimiento y drama tremendo, ¿vale? Y yo creo que ya está. Ya estaba cogiendo casi el micrófono. Venga, gracias a vosotros. Muchas gracias a los cuatro. La experiencia de lo que es la Cáritas de barrio interparroquial, la experiencia de personas sin hogar, la experiencia de inmigración, la experiencia de las adicciones. Tenemos ahora unos minutos para plantear las cuestiones que hayan ido surgiendo a lo largo de este tiempo. Levantéis la mano todos a la vez. No, por favor, que si no... Gracias. Seguro que tú tienes preparada alguna pregunta, por si alguien no contesta, ¿o no, Fernando? Un buen moderador de mesa tiene que tener preparada alguna pregunta. Pregunta a ti. No, por favor. Hay que dar protagonismo a los que Venga. son... Venga. A ver, sin vergüenza. Venga. Sí. Datáfono. Yo quería preguntar a Proyecto Hombre que cómo es que cada vez más jóvenes de familias ordenadas y de familias normales pueden crear o llegan a tener adicciones y incluso llegan a necesitar Proyecto Hombre o algo de ese tipo. Sí. Creo que cada día más este caso. Sí. Bueno, algo hemos comentado, o sea, primero porque se normaliza el consumo, sobre todo de determinadas sustancias, porque la pandemia, o sea, sí que se ha visto que hay un antes y un después relacionado con la pandemia. Durante la pandemia, la franja entre 12, 13, 15, 16 años, la adolescencia, que normalmente debería de haberse curtido en la calle y con sus amigos, lo hizo en casa porque no se podía salir, ¿vale? Y lo hizo muy pegado a las pantallas y al internet y a las redes sociales, etcétera. Entonces ahí se generó una forma de relación con las máquinas y de tolerancia por parte de las familias que luego resulta difícil de reconducir. Eso por una parte. Por otra parte, lo de la tolerancia social que comentaba antes, y por otra parte, yo creo que también las familias tienen dificultades para manejar determinadas situaciones. O sea, no solamente... O sea, yo verdaderamente creo, y si hay alguien que no está de acuerdo que lo diga, o sea, que los jóvenes tienen o tenéis lo que los adultos os estamos dejando. ¿Vale? Y... ¿Esto es así? ¿Sí o no? Esto es así. Con lo cual, víctima o culpable.
Tampoco resuelve mucho, saber si los jóvenes sois víctimas de una situación y de un mercado que quiere agarraros por encima de todo, de poderes económicos, como decía. O sea, ¿por qué no se legaliza? Llevamos 20 años, que yo sepa, intentando legalizar una ley que prohíba el consumo de alcohol y que prevenga en el consumo de alcohol a los menores de 18 años. No hay manera. No hay manera, ¿por qué? Porque detrás del alcohol, detrás del vino, sabéis que hay una ley, ¿no?, de la viña y el vino que dice que el vino es un alimento. Esto no es casual, esto es que había un poder ahí, que son las bodegas y los bodegueros, y que consiguieron que el trato del vino fuera diferente y se considere por sus propiedades metabólicas o nutritivas casi un alimento. Detrás del cannabis pasó lo mismo. Ahora ya esto está más tranquilo, pero intentó legalizarse durante mucho tiempo el cannabis y se le metió en la cabeza, sobre todo de los jóvenes, porque hay gente que se dedica a comer la cabeza a los jóvenes, que era terapéutico. Y cuando le preguntas a un joven, ¿pero a ti qué te duele para tomar cannabis? Nada, pero es terapéutico, ¿sabes? Esto es gracioso, pero es dramático. Porque cuando un joven empieza a consumir drogas antes de que tenga una madurez en su cerebro, se pueden producir psicosis cannábicas, que yo he visto en chavales de 15 años y es demoledor. Porque la gente no sabe muy bien lo que hace. Igual que intoxicaciones etílicas a los 13 años. Entonces, entre todo esto, entre que luego en un momento dado, pues una intoxicación etílica, un padre o una madre puede decir, es que yo también me emborrachaba, ¿sabes? O sea, pues hay ahí todo un conglomerado de variables políticas, económicas, familiares, el acceso de la mujer también al mercado laboral y de disponibilidad económica y de acceso a información, porque esto es una ventana al mundo, que hacen que la realidad de muchos jóvenes, muchos, no todos en absoluto, un tanto por ciento pequeño, sea de mucho sufrimiento. Pero hay otros muchos jóvenes que tienen una vida saludable, cuidado, ¿vale? ¿Te he contestado? Me he enrollado más de la cuenta. ¿Te he contestado? Más o menos, ¿no? Vale, gracias. A ver, más que no. Con el tema del crecimiento de los delitos por parte de las bandas latinas, ¿cómo se ve esto desde el punto de vista de las migraciones? No sé si está bien hecha la pregunta. O sea, está aumentando mucho. El otro día mataron a un chaval de 18 años aquí en Valladolid. Un chaval de 13. Entonces, esto es un incremento, está viendo por las bandas latinas. Pues verdaderamente no favorece nada que luego salen las noticias titulares que no ayudan a la gente que llega y que aporta. ¿Me explico? Ahora, como comentábamos antes, que Valladolid está muy revuelto en este tema desde lo que ha sucedido, pero ahora ya todos los latinos y todas las personas que vienen de otro país hay que tener cuidado porque vienen a tener bandas y a matar y a tener luchas. No nos ayuda para acoger, pero es que también lo hay, también lo hacen los que no vienen de otros países. ¿Me estoy explicando? Entonces, los buenos les hay en todos los sitios y los malos también. Realmente no nos ayuda, pero las bandas latinas no se han generado aquí. Es que te podría contestar desde muchos de los atrás. Esto es igual que las mafias que hay para que los chicos desde África y las mujeres que vienen menos, pero vienen, lleguen a España. Quiero decir, esto ya viene desde otros. No sé si me estoy explicando, te estoy contestando lo que me has preguntado. Ya viene gestionado, o sea, no se forjan esas bandas latinas. Vamos, tampoco soy experta a lo que yo, hasta donde yo puedo llegar, pero es igual que los africanos, los movimientos africanos, no es de aquí. Que no aporta y que no ayuda, sí, pero que hay mucha gente que está aquí, que es latina y que merece y que se le puede acoger y que merece la pena, pues sí. Quiero decir que es que al final no nos ayuda, pero no nos ayuda a la hora de que solo dan bombo a eso, a esa parte mala. ¿Te he contestado? No, sí, no sé si me... Es que como estoy un poco enfadada con ese tema, porque es que a partir de ese del otro día
pues oyes comentarios, claro, porque es que no sé, pues lo típico, ¿no? Y claro, tienes que estar todo el día a la defensiva. Y a la defensiva, entendedme, a defender lo que sí que es positivo. Entonces, pues ya nos encasillan dentro de donde no deberían encasillar a todos. Pero los medios de comunicación pues hacen grato favor ahí. Yo tengo dos preguntas. Una es desde una experiencia que tuvimos en la acogida de Cáritas. Un chico africano sufrió pues, un ataque de otra banda y había muchos chillazos y demás. Pues había desarrollado pues, una agorafobia. El problema es que no podía atenderse de otra manera porque no tenía el idioma completamente trabajado. Entonces el apoyo que se daba pues, desde situaciones no era el más viable. Y desde el centro de acogida donde estaba, pues solo fue de, bueno, pues échale ganas, ¿no? Seríamos en México. Entonces, a mí me dolió mucho porque yo veía que el chico cuando le dio la respuesta a la voluntaria, que lo hizo con la mejor intención del mundo, pues fue de llorar. O sea, me acabas de decir algo que no me sirve de nada. O sea, tengo que venir aquí al centro de escucha, al centro de acogida, para que me den mis vales, pero es que no quiero salir a la calle, ¿no? Y ya no puedo vivir en el piso compartido porque me siento incómodo con otras personas, no porque quiera un piso solo, sino porque tengo este problema. Entonces, ¿cómo trabajar esto? Porque existe, ¿no? O sea, todos los problemas de salud mental que están muy presentes, ¿cómo trabajarlos desde la acogida? Porque a veces se centra uno en llegar, darles un café, y esa es la parte social que hacemos, el acompañamiento, y de ahí escucharte, apuntar los datos, y se ve para la carnicería, para la mercadería, y pues vale para el comunidad. Entonces, ¿cómo trabajarlo? Esa es una. Y la otra que me ha pasado mucho es que a mí, igual fue como personal, pero a mí desde que llegué aquí yo soy de México. Pero yo veo a chicos, no todos obviamente, de países de América Latina, que llegan huyendo de bandas y demás, y cuando yo los veo aquí con sus amigos, van vestidos como pandilleros, y eso es lo que no tengo que comprender todavía, porque no son todos, y yo sé que es muy bueno, pero ese decir, venimos huyendo de algo y me vuelvo esto, aunque no haga nada malo, simplemente es en el vestir. Que también yo nací los chicos de aquí, ¿no? Que tenemos en la parroquia, tú los ves, te dan miedo, etc. Y los de aquí, pero no entiendo cómo ayudarlos a hacer este cambio de mentalidad, de no dejar sus raíces en pero no caer en este mismo ciclo. Esa es la segunda pregunta, esa es la que Te toca a ti. Yo sí quería, bueno, intentar darte una respuesta a la primera pregunta que haces. Desde los equipos de acogida en las Cáritas parroquiales, es verdad que a veces no lo haremos bien, y no lo hacemos bien pues porque la formación que tiene el equipo de acogida en cuanto al voluntariado a lo mejor no es la más adecuada. Por eso antes he insistido en la importancia que tiene la formación del voluntariado. Formación porque, os decía, nos amplía la mirada, somos capaces de ver más allá de lo que esa persona nos está diciendo, el saber leer un poco entre líneas. Y es verdad que muchas veces en las acogidas lo intentamos hacer lo mejor posible, yo estoy segura que eso es así, pero es verdad que con la voluntad solo no basta. Podemos acoger y yo creo que se hace bien las acogidas, pero dar una respuesta a veces inmediata es imposible. No podemos dar respuestas inmediatas. A veces son procesos tan sumamente largos que te estoy hablando de años el acompañamiento a una persona. En ese caso concreto que dices en cuanto al idioma y eso, pues claro, la dificultad ahí pues muy grande. Quizás ahí el voluntario pues eso, no estaba preparado para dar esa respuesta, pero es que hay veces que no se puede dar una respuesta. Es que hay veces que acompañamos a personas durante un largo periodo de tiempo y decimos, ¿y qué hemos hecho? Pero sí que os digo una cosa, lo que más agradecen las personas que acuden, y te hablo desde las Cáritas parroquiales, es la escucha. Pero esa escucha de no solo a ver qué me estás contando, a ver si acaba y nos vamos, sino esa escucha activa que llamamos, pero que es súper importante. Y a mí eso el tiempo me lo ha demostrado. Las personas te dicen, gracias porque habéis sabido escucharme. Y yo he salido de aquí, he venido con el corazón en un puño y salgo al menos sintiéndome escuchada y sintiendo que eso que he contado al otro le importa.
Eso que me dices de esa persona, pues no sé, pues seguramente no tenía las herramientas suficientes como para dar esa respuesta a través de pues, la dificultad del idioma. A veces es verdad que es muy grande y bueno, pues ahí lo que hacemos es en ese proceso pues intentar, si nosotros no somos capaces, saber quién nos puede ayudar con el idioma, porque esta persona nos cuesta comunicarnos con él. Pero vamos, yo creo que la acogida, y en eso que yo creo que no he contestado antes a la tercera pregunta, yo creo que ahí el sacerdote, la importancia que tiene es eso, acoger, acompañar y luego también saber acompañar al resto del equipo de una Cáritas parroquial. Porque es verdad que se oyen pues, expresiones como, bueno, eso que te lo digan los de Cáritas y haciendo así como, esos que están ahí en ese cuarto. No, perdona, tú también eres Cáritas, toda la comunidad que os decía al principio es Cáritas. Pero es verdad que a veces no siempre damos una respuesta y sobre todo lo que no podemos hacer es dar una respuesta inmediata, porque es que esos son procesos pues muy largos. Yo sí que siento que él tuviera esa experiencia que comentas, pero bueno, pues seguramente que haremos muchas veces las cosas mal o no también como quisiéramos, claro. Nada. De los segundos que... ¿Sí? Si no me pongo a cantar. No vayas presumiendo. Respecto a la segunda pregunta que decías, yo el otro día fui a comprar ropa con mi hijo y tenía delante un chico de estos que van con los pantalones a la altura de las rodillas, ¿no? Y claro, mi hijo diciéndome, papá, ¿te gusta esto y otro y tal? Yo no conseguía quitarme la vista de esto. Te digo esto que no tiene nada que ver, porque para decirte que hubo otros tiempos en los que las parroquias eran referentes importantes para los jóvenes. Y había movimientos de jóvenes en los que se vivían muchas cosas. Porque yo creo que aquí me voy a tirar un triple yo, que no tengo ni idea. No sé, y no ha sido hace tanto, ¿no? Yo creo que detrás de todas estas cosas, ¿no? De los pantalones a la altura de las rodillas y de tal, lo que hay son vacíos. O sea, los chavales están vacíos. Decía antes Maripán, ¿no? El sentido, ¿no? Sienten que su vida no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, pues qué bonito sería que las parroquias volvieran a ser un sitio en el que los jóvenes encuentren ese sentido, ¿no? Yo no sé si a través de Hakuna y Éfeta y estas cosas, no lo sé, ¿eh? Aquí me estoy tirando otro triple también, estoy desde medio del campo. Porque además éramos jóvenes que teníamos un cierto compromiso, ¿vale? No solo era una espiritualidad, sino que al final éramos gente comprometida con el mundo, y gente comprometida con muchas realidades. Y la parroquia nos ofrecía experiencias fuertes, nos ofrecía campos de trabajo, nos ofrecía Pascuas. Pascuas no solo para elevarnos, sino Pascuas. Campos de trabajo no solo... trabajo ahí duro. Y nos íbamos a Tesé. Aquí Luis fue de los primeros que cargó la furgoneta y llevaba a la gente a Tesé. Creo que esas cosas tenemos que volver a retomarlas. Y que eso que vamos llenando de otra manera, pues quizá haga que este chico se suba a los pantalones a la altura que tiene que llevarlos. Espera un segundito. Respecto a lo de la ropa que decías, que son chicos igual que los africanos, los chicos que vienen con las chanclas y se ponen las chanclas con los calcetines y les tiene que decir y no sé qué. Yo creo que hay algo que aunque tengan que aprender de nuestra sociedad, hay muchas cosas que no van a perder y que es bueno que no las pierdan, porque es su esencia. Y hay que respetarla. Hay que subirle los pantalones, sí, que los míos también los llevan y no son españolitos. Vale, pero hay cosas que no tienen que perder. Si lo que hay que llenar es lo de dentro, y lo que hay que educar, y lo que hay que acompañar, y lo que hay que, aunque no entiendan el idioma, escuchar, como decía la compañera, es lo de dentro. Lo otro sí es vestimenta. He visto una mano un poco tímida, pero no la veo. La primera pregunta era, en el caso de mucha gente que está en la calle, algunos evidentemente están por situaciones de la vida que les ha surgido, pero hay personas que desean explícitamente estar en la calle. En ese tipo de casos, ¿cómo actuáis? ¿Cómo se hace referencia? ¿Se busca
que estas personas se acaben incorporando a un hogar, se entiende esa educación y lo que se busca es apoyo. Bueno, esa es la primera pregunta. Y la otra pregunta para Maripaz, en el caso del Proyecto Hombre, digo, a veces se puede dar la situación de cuando estás en un grupo que las personas tienen la misma referencia, como pues, por ejemplo la heroína, digo, no se puede dar el caso de que os suceda que a veces se hacen redes, o sea, a veces buscando limpiar este tipo de problemas se hacen redes dentro de estos grupos que no existían. Es decir, gente que no está tan enganchada a la heroína acaba encontrando otras redes sin quererlo por ciertas personas que se han filtrado en este tipo de grupos. Sí, se entendía la segunda pregunta, porque es un poco... O sea, es decir, hay gente que entrando... Querría poner algún ejemplo personal. Tengo algún familiar que entró en Proyecto Hombre y encontró redes en Proyecto Hombre que no tenía. Entonces, se dieron situaciones que le ayudaron a entrar más otra vez en la adicción a la heroína. Esa es la pregunta. Sí, respecto a lo que dices, es importante, ¿no? Saber que nadie elige estar en la calle. O sea, siempre hay un porqué. Y eso es muy importante, porque si tú ya cuando miras a una persona sin hogar entiendes que hay un porqué, yo creo que tu mirada ya cambia, y eso es muy importante, ¿vale? Dentro de ese porqué está perder trabajo, un desahucio, un tema sentimental, un problema de salud mental, puede haber. Y ellos, a mí me gusta que las personas sin hogar muchas veces reconocen que ellos no han tomado buenas decisiones, ¿no? Ante esas situaciones a veces uno puede tomar unas decisiones otras y a veces no son las adecuadas, ¿no? Entonces nadie elige y cualquiera podemos estar en la calle en cualquier momento, ¿no? A partir de ahí nosotros lo que te decíamos es acompañamos procesos, respetando siempre sus ritmos y sus decisiones, porque si no lo que estamos generando es una dependencia a la hora de trabajar con ellos, ¿no? Hay gente que le cuesta más, hay gente que le cuesta menos, hay gente que avanza y vuelve, pero bueno, nosotros tenemos que estar ahí a su lado. Nosotros decimos que no vamos caminando ni delante ni detrás, sino que vamos siempre estando. Pero hemos visto que muchas veces necesitan, ¿no? En este caso, pues desde Cáritas lo podemos hacer, que ellos también se den cuenta. A veces una persona sin hogar no es consciente de que va hecho una piltrafa, entra en un ritmo de dejadez que necesita que alguien, ¿no? Con cariño le diga, oye, date una ducha, afeítate, cámbiate la ropa. O sea, nuestro papel es estar ahí siempre recordándole que él se merece algo mejor, ¿no? Pero siempre respetando sus ritmos y sus momentos. Yo era Susana un poco, ¿no? Yo estoy de voluntario en Cáritas y las mis compañeras muchas veces tenemos ciertas dificultades de adaptación tanto a nivel legal como a nivel cultural. Y pues últimamente, claro, nos viene pues, un poco con el tema de la regularización masiva. Entonces, te quería preguntar un poco el porqué de esta ley, cuál es el fin de esta ley, ¿no? Y también, pues, cómo podemos motivarnos un poco con esta ley, porque muchas veces a mí me hace temblar un poco la mano, me da un poco de decir, ganamos, perdemos entidad como tierra, ¿no? También como España, y luego pues también pues muchos casos al final que también se ven de ciertas culturas que a veces tampoco encajan del todo con la nuestra y a veces están, creo que vamos, no sé si me entiendes. Sí, te he entendido perfectamente. Me parecía raro que no saliese la gran noticia de la regularización. A ver, de momento es un borrador, ¿vale? Un borrador que se moldeará y borrarán muchas y se pondrán muchas otras cosas. Yo llevo estudiando el borrador desde que ha salido y no me le voy a estudiar bien porque le van a cambiar. No voy a entrar en política, ¿vale? El borrador está ahí encima de la mesa, tiene muchas cosas buenas, otras no tan buenas. Yo no estoy convencida de que salga como realmente está plasmado todo lo bueno que hay. Hay muchas cosas que explicar, porque claro, es que las noticias salen. Cuando se plasme y sea real, podré decirlo más con certeza, pero va a ayudar a muchas personas que han llegado a nuestro país, que llevan trabajando
muchos años, pero no están regularizados. ¿Qué objetivo, me preguntabas, tiene la ley? El objetivo que tiene la ley es bien claro, es eliminar el trabajo en el subsuelo, o sea, el trabajo negro, ¿vale? Quitar la economía sumergida. Eso es ese es el objetivo. ¿Quién se va a beneficiar? Muchas personas no se van a beneficiar, voy a hacerlo más claro para que lo entendáis, los que vienen en patera que salen en el telediario. No. Ese no es el objetivo, por mucho que la gente piense que ese es el objetivo. Se van a beneficiar muchas personas, por ejemplo, latinas que han llegado a nuestro país en avión, que han llegado y que están trabajando sin estar regularizadas, que va a ayudar a quitar la economía sumergida y que va a dar a cotizar, a tener más cotización en nuestro país y a que la economía y no me voy a enrollar, que si no pregunta él, ¿vale? No va a ayudar a los que vienen en patera, repito, y es más, voy a decir algo que no se dice en las noticias. Esta regularización no consigue votos, y no voy a entrar en política. Para que una persona vote, tiene que tener nacionalidad. Y para tener nacionalidad, tienen que pasar un examen después de estar 2 años regularizados. ¿Vale? Pero esto no sale en las noticias. Entonces la gente dice ¡bum! Y la gente van como las ovejas y se lo creen. ¿Me explico? La falta de información es muchísima, pero repito, es un borrador. Decían que iba a ser para mayo y junio, del dicho al hecho hay mucho trecho. Cuando salga le volveremos a estudiar, cuando sea la ley, pero hay que leer mucho y hay que contrastar muchas informaciones de diferentes medios. Vale, no sé si he aclarado tu pregunta. El objetivo, yo estoy convencida de que es eliminar la economía y el trabajo en negro. Vale.